La maldad nunca es más peligrosa como cuando usa una máscara de bondad. La herejía se vuelve terriblemente venenosa cuando se envuelve de un falso tradicionalismo. Es como un pastel de apariencia deliciosa y saludable, combinado con veneno de serpientes y alacranes. El demonio puede tener apariencia dulce y heroica, de mártir perseguido y atentado, mientras trabaja abiertamente construyendo la iglesia del anticristo. Nada más peligroso que la maldad disfrazada de mártir devoto. Un nuevo nivel de ataque desconocido por la iglesia hasta la llegada del Conciliábulo Vaticano II y sus 6 agentes infernales. Juan Pablo II es la estrella más brillante de la corona satánica de la falsa iglesia. Es el engañador por excelencia. Es el actor consagrado al anticristo, aquel que le preparó la mesa a Bergoglio con sus eventos de Asís. Infame indiferentismo religioso que prepara la iglesia ecuménica del anticristo y la masonería internacional. Fue quien nombró a Bergoglio cardenal papable, a ese vulgar y ofensivo blasfemo, adorador del demonio conocido con el nombre de la Pachamama. Juan Pablo II fue aquel que con el apoyo de la prensa mundial llevó el veneno de la papolatría a los niveles más increíbles de la zombificación de las masas. En cada casa de la secta Novus Ordo está una imagen o una estatuilla de este hereje devastador, sellando con eso su triunfo sobre las débiles e incautas conciencias de los católicos tibios. Es necesario extirpar este veneno satánico de todas las conciencias, como si se tratara de un tumor cancerígeno, con la santa doctrina verdadera y su magisterio, con la bendición de Dios nuestro Señor, cobijados por el manto de la Santísima Virgen y la protección de San Miguel Arcángel, al cual invoco en este momento. Derribaremos a este coloso de Satanás, de la misma forma en que David derrotó al gigante Goliat. Y veremos cómo se derrumba estrepitosamente el árbol gigante y podrido del Conciliábulo Vaticano II, junto con sus 6 ramas diabólicas de los 6 herejes, los falsos papas usurpadores, incluido Juan Pablo II. ¿Qué tal a todos? En este video demostraremos las herejías de Karol Wojtyła, autollamado Juan Pablo II. Herejías que están sustentadas e institucionalizadas en el Conciliábulo Vaticano II. Entonces, es importante que memoricemos cuáles son las herejías y a qué documentos del conciliábulo pertenecen, para que ustedes comprendan el trabajo diabólico de Juan Pablo II para la construcción de la iglesia del anticristo. Bien, sabemos que públicamente Juan Pablo II defendió la moral sexual tradicional. También se manifestó como un anticomunista y mostró una aparente devoción mariana. ¿Para qué? Para seducir a las masas y hacerlas incapaces de reaccionar ante sus heréticos actos de Asís, de indiferentismo religioso. Los actos de Asís
los terribles y devastadores actos de Asís, cuyas imágenes se pueden ver en infinidad de fotografías, crónicas y videos que van a encontrar en YouTube, dejaron pasmados a los verdaderos católicos, pero los católicos tibios ya estaban zombificados por los atentados a Juan Pablo II y por todas las apariencias de los puntos que les acabo de mencionar, como que defendía la moral sexual tradicional y se manifestaba públicamente muy mariano, pues sabemos que el corazón de los fieles católicos está con la Santísima Virgen. Entonces, para engañarlos, él fingió esta devoción, porque no puede ser un mariano auténtico cuando traiciona al Hijo de Dios e hijo también de la Santísima Virgen, nuestra Madre Corredentora. Esto no puede ser, sencillamente no puede ser. No es un acto de ignorancia o de desconocimiento de Juan Pablo II acerca de la doctrina católica tradicional y de la traición que él estaba ejecutando. Él sabía perfectamente, como un eclesiástico de alto nivel, formado en la tradición, pero ya con influencia modernista y satánica, no podía desconocer la magnitud del daño terrible que él estaba realizando. Entonces, no nos dejemos engañar por esta máscara de buenismo y de falso tradicionalismo. Esto lo convierte en un personaje increíblemente peligroso, ¿sí? Alguien que se disfraza de bueno y de mártir y con el apoyo de los medios de comunicación, pues tiene un alcance tremendo en las masas y en los corazones de los incautos, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos engañar por esta máscara y por toda la pantomima que se montó en torno a él para convertirlo en un héroe en vida, en un auténtico, en un falso santo en vida, engañando a millones y millones de católicos y personas alrededor del mundo. Bien, sabemos que Juan Pablo II usa dos palabras que fueron prácticamente olvidadas por los tres primeros herejes usurpadores, es decir, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Esas palabras que reutilizó Juan Pablo II son la palabra herejes o herejía, y la palabra apostasía, que son palabras de denuncia. Entonces, este falso tradicionalista, Karol Wojtyła, las reutiliza para camuflar las herejías que vamos a demostrar a continuación y que están total y completamente documentadas en sus discursos y el contenido de sus encíclicas, que se pueden encontrar en cantidad de blogs y de portales de internet, entre ellos la página del Vaticano llamada vatican.va. Es tedioso y lento pues leer estos documentos, pero es importante para comprobar que todo lo que aquí les decimos está sustentado en la verdad comprobable por ustedes. No puede haber credibilidad en alguien que les dice, esto es así, punto. Y eso es una tomada de pelo, es un insulto a la inteligencia. Aquel comunicador que no revela sus fuentes está manipulando. Entonces, este canal es transparencia, absoluta transparencia, para que ustedes comprueben todo lo que estamos diciendo aquí y puedan utilizar toda esta información en sus debates para desmontar a este coloso de Satanás, porque es un verdadero gigante satánico, ¿verdad? Poderosísimo pilar de la iglesia del anticristo. Tumbando a este hereje infame y su obra satánica, se cae Bergoglio, ¿sí? Ratzinger y toda la podredumbre del Conciliábulo Vaticano II. Por lo tanto, les diré que las herejías favoritas de Juan Pablo II están sustentadas y fundamentadas en los heréticos
documentos del Conciliábulo Vaticano II llamados Nostra Aetate, que es una declaración sobre las religiones no cristianas, y en el documento satánico del Conciliábulo llamado Unitatis Redintegratio, que es un decreto sobre el ecumenismo. Entonces, ambos documentos van hacia lo mismo, hacia la creación de la Iglesia Ecuménica del Anticristo, que integra a los herejes de las religiones no cristianas, como musulmanes, etcétera, budistas, y el documento Unitatis Redintegratio, que es un decreto sobre el ecumenismo que integra a la Iglesia Católica, a los herejes protestantes y a los cismáticos, ¿verdad? La herejía de este documento de Unitatis Redintegratio es decir que las sectas protestantes están en comunión con la Iglesia Católica, lo cual contradice más de 250 papas, ¿sí? Y a 20 concilios ecuménicos. Esta podredumbre es una herejía nueva que tiene zombificados a los ignorantes y a los débiles, ¿verdad? A los que no les interesa, se quedan con lo fácil, con lo que les enseñan y no investigan más allá. Cualquiera que investigue estos documentos que les acabo de mencionar, se van a dar cuenta que Juan Pablo II no improvisa nada. Es parte de la maquinaria satánica del Conciliábulo Vaticano II. Él, como fiel esclavo de la herejía, ejecuta estas herejías. Claro, también dijo otras herejías que vienen en otros documentos, pero principalmente y abrumadoramente, mayoritariamente, estas dos herejías son las que usó Wojtyla tremendamente. Entonces, si ustedes conocen estos documentos y detectan sus herejías, van a poder desmontarlas totalmente. Este video va dedicado para todos los papólatras zombificados que no estudian, que no averiguan y que desconocen la doctrina católica tradicional. Aquí en este video estamos luchando para tumbar toda esa imagen de ese falso santo, ¿verdad? Juan Pablo II, ¿verdad? Y para demostrar que a pesar de todo ese falso tradicionalismo que él aparentó, ese anticomunismo, ese supuesto marianismo y los atentados que sufrió, fue un hereje. Así le hubieran hecho 30,000 atentados, con haber dicho solo una herejía y haberla sostenido, ya no era un auténtico papa, ni siquiera un católico, como ya lo hemos dicho en videos anteriores, como consta en el Código de Derecho Canónico de 1917, que es el que vale, y no el Código de Derecho Canónico herético creado por el hereje Juan Pablo II. Entonces, nosotros nos basamos en la Iglesia Católica tradicional y no en los documentos del Novus Ordo. Entonces, les voy a citar lo que dice Su Santidad el Papa León XII con respecto a este tema que les estoy comentando. Dice Su Santidad León XII: el peor tipo de hereje es el que enseña mayormente la verdadera doctrina católica, pero añade una palabra de herejía como una gota de veneno en una taza de agua. Entonces, estos herejes son muy inteligentes y están preparados y colocados allí, no por el Espíritu Santo, están colocados por la masonería internacional, por los poderes que dominan el mundo y que lo han dominado los últimos 300 años, 200 y tantos años, desde la llegada al mundo de la masonería, bueno, la manifestación de la masonería como una secta discreta, dejando de ser secreta, la creación del modernismo, el derrumbamiento del Imperio Español, de los estados pontificios, etc. El nuevo orden mundial apoya a estos herejes y son sus amos y los colocan ahí. No están elegidos por el Espíritu Santo, son agentes de Satanás. Aunque hayan sufrido atentados, aunque tengan una carita de buenos, aunque les hayan compuesto 1000 canciones, con una publicidad vomitiva,
son herejes. Por lo tanto, no son papas, no son católicos, no son santos, ¿verdad? Bueno, tenemos que Juan Pablo II usurpó la silla de Pedro desde 1978 hasta 2005, un total de 27 años. Nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia. En 1978 fue nombrado antipapa. El 1978 conocido como el año de los tres papas, de los tres antipapas, ¿verdad? Porque en un año pues muere Pablo VI, a los 33 días de ser electo muere el hereje Juan Pablo I y aparece el tercero de los usurpadores, que es el antipapa Botila. Entonces es el cuarto de los usurpadores. Bueno, Juan Pablo II toma su nombre de Juan Pablo I, quien había tomado su nombre de los dos herejes anteriores, Juan XXIII y Pablo VI. Entonces, si juntan la palabra de los dos primeros antipapas, usurpadores y destructores de la iglesia, Juan XXIII y Pablo VI, van a ver que pues los dos herejes que le suceden, Juan Pablo I y Juan Pablo II, retoman sus nombres, los unen, ¿sí? Su nombre consta ya de dos palabras. ¿Para qué? Para demostrarnos su adhesión y su fidelidad a los herejes que les precedieron, demostrando así que son parte del engranaje y de la maquinaria satánica que tiene por objetivo destruir la Iglesia Católica, ¿sí? Atentando contra el magisterio divino, ¿verdad? Bueno, este hereje escribió 14 encíclicas, escribió 10 libros y grabó 7 discos de discursos y oraciones. Bueno, ahora vamos a analizar algunas de sus innumerables herejías. Yo solo hice una pequeña selección de sus herejías y de sus actos de apostasía, pero seleccioné los que tienen que ver con los documentos que les acabo ya de mencionar anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos que en su audiencia general de julio de 1995, titulada El Camino Ecuménico, afirmó: en la base del diálogo y de cualquier otra iniciativa ecuménica debe estar una disposición leal y coherente de reconocer las manifestaciones de la gracia en los hermanos que aún no están en plena comunión con nosotros. Esto obviamente se refiere a los protestantes, a todas las sectas protestantes, llamándoles hermanos. Esto es una mentira diabólica porque, como consta en las Sagradas Escrituras, los herejes no son nuestros hermanos. Somos hermanos los bautizados y los que profesamos íntegra la fe católica. Y quien se separa, aunque sea en una cosa, en un punto, ya no es católico y no es parte de la Iglesia Católica. Entonces, Juan Pablo II contradice el magisterio católico bimilenario, por lo tanto, es un hereje. Y más adelante, en ese mismo discurso, les llama hermanos separados, frase muy usada y popularizada por Juan Pablo II, que repiten algunos youtubers, algunas personas conocidas, activistas pseudocatólicos, para referirse a los cismáticos y a los protestantes, ¿verdad? De ninguna manera son nuestros hermanos. Esto no lo podemos tolerar. Hay que denunciar esto. Esta declaración herética está basada en el documento que ya les mencioné, Unitatis Redintegratio, que está hecho para integrar a la iglesia del anticristo a los protestantes y cismáticos, ¿verdad? Bueno, quienes fueron condenados por los papas verdaderos, ¿verdad? Bueno, en el siguiente documento que vamos a analizar, llamado Redentor, perdón, no, ya lo tengo acá, perdón. En su documento Redentoris Missio de 1990, afirmó Juan Pablo II: en el hecho de la redención está la salvación de todos, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención. Esto volvemos a la herejía del mismo documento, ¿verdad? Unitatis Redintegratio.
pues según Juan Pablo II, todos los hombres se salvan. Esta es una herejía ecuménica, ¿verdad? Porque nunca se separan de Dios, cuando sabemos perfectamente que quien muere en pecado mortal se condena. Bueno, Juan Pablo II, en su documento Redemptor Hominis de 1979, afirmó: la creencia firme de los seguidores de las religiones no cristianas, creencia que es efecto también del Espíritu de verdad, que actúa más allá de los confines visibles del cuerpo místico. Esta es una super herejía, ¿verdad? O sea, dice que el Espíritu de la verdad, tratando de aludir al Espíritu Santo, está en las religiones no cristianas. Esto es una herejía total y absoluta, contradice 20 concilios ecuménicos, 2000 años de doctrina católica tradicional, y está fundamentada esta herejía de Juan Pablo II en el documento que ya les mencioné llamado Nostra Aetate, que es un documento que habla sobre las religiones no cristianas, donde se dice que son legítimas religiones, donde habita el Espíritu Santo. Esta es una super herejía, una herejía satánica. Juan Pablo II no es católico. Bueno, en su audiencia general de 1995 declaró: a quienes practican la religión budista, mi profundo respeto y sincera estima. Bueno, esta es otra herejía sustentada en el documento Nostra Aetate, ¿verdad? Para las religiones no cristianas. Bueno, en su oración por la paz en Asís, en 1986, oró con más de 100 líderes religiosos de religiones no católicas, contradiciendo las enseñanzas bimilenarias de la Santa Iglesia Católica, que prohíbe la oración con herejes. Ahí el Dalai Lama colocó una estatua de Buda sobre el altar, y en dicha reunión Juan Pablo II jamás pidió por la conversión de los herejes. Entonces aquí está ejecutando las herejías fundamentadas en el documento herético del Conciliábulo Vaticano II llamado Nostra Aetate. Vamos a repetir demasiado estos documentos a fin de que nosotros nos los aprendamos, para que sepamos desmontar estas herejías. Bien, Juan Pablo II en el año de 2002 volvió a repetir en Asís otro evento igual, pero aquí se les permitió a los herejes subir al púlpito y pronunciar un discurso sobre la paz mundial. Una herejía tremenda. Para todos los papólatras que ignoran estas verdades, sobran videos y fotos y crónicas donde esto es absolutamente demostrable. Se demuestra, está demostrado. Si no lo ven es porque no quieren. Si se ponen a negar esto sin investigar, pues están igual que las avestruces que meten la cabeza en el hoyo, ¿verdad? Entonces eso pues va en contra de sus almas, ¿verdad? Si ustedes quieren estar en comunión con herejes, pues están pecando mortalmente, ¿verdad? Y ya saben qué es a dónde conduce ese camino, ¿verdad? Bueno, en abril de 1986 visitó la sinagoga judía de Roma. Allí rezó con aquellos que rechazan al verdadero Hijo de Dios y aún esperan la llegada de su Mesías, es decir, el Anticristo. Esta herejía también está fundamentada en el documento Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas, donde se afirma mentirosamente que el Espíritu Santo habita en ellas. Esto es una herejía ecuménica que prepara a la iglesia del Anticristo. Sabemos perfectamente que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, condena a los judíos, ¿verdad? Totalmente. Con frases como: vosotros sois de abajo, refiriéndose a los judíos que le rechazan y que le quieren matar. Continúa Cristo diciendo: yo sois de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Bien, estas son las palabras del Hijo de Dios para los judíos, entre otras, ¿verdad? Y estos herejes de la Gran Ramera, de esta secta que tiene
usurpado el Vaticano y nuestros templos, nuestros seminarios, son projudíos. Recordemos que Roncalli y Montini, Juan XXIII y Pablo VI eran de origen judío y fueron projudíos. Roncalli fue el primero en visitar en saludar a un rabino judío en una procesión pública en Roma. Son judaizantes. Pablo VI usó el efod. El efod es un traje que usaban los mismos sacerdotes que persiguieron a muerte al bendito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que usó Pablo VI? Usó el pectoral, que era parte del efod. El efod era todo un traje que usaban esos endemoniados. Bueno, estos herejes son projudíos porque sus amos son los judíos actuales que siguen rechazando a Dios nuestro Señor. Estos satanistas que esperan la llegada del anticristo para hacerlo su Mesías, ¿verdad? Bueno, Juan Pablo II no podía faltar a esta herejía de Nostra Aetate, y es un projudío totalmente. Recordemos que junto con todos los 6 herejes, desde Juan XXIII hasta Bergoglio, visitaron el Muro de las Lamentaciones. Bueno, creo que Pablo VI no, pero todos los demás han estado ahí, depositando sus oraciones en el Muro de los Lamentos, en adhesión a la satánica religión judía. ¿Sí? ¿Por qué satánica? Porque rechazan al Hijo de Dios. Así contenga frases amorosas, los postulados de estas falsas religiones son satánicas. ¿Sí? Con una sola herejía ya son del demonio. ¿Sí? Así que no es verdad que las falsas religiones, como dice el herético documento Nostra Aetate, tienen elementos de verdad y el Espíritu Santo está en ellas. No, porque rechazan al Hijo de Dios y van a la condenación. ¿Sí? Este es el magisterio de la Santa Iglesia Católica, a la cual yo estoy sujeto. Bueno, en mayo de 1999, Juan Pablo II besó el Corán, libro sagrado de los musulmanes, en donde se rechaza a Cristo y se niega su divinidad como la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se le toma como un profeta. Bueno, esto también haciendo eco al documento herético Nostra Aetate, que les recomiendo estudiar a fondo. Bueno, en marzo de 1998, el hereje Juan Pablo II afirmó: como cristianos y musulmanes compartimos la fe en el Dios único. Esta herejía es del documento herético Nostra Aetate, que es una declaración para las religiones no cristianas, esencial para construir la iglesia del anticristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que nos dice su santidad el Papa Eugenio IV en el Concilio de Basilea, sesión 9, dice lo siguiente: hay esperanza de que muchos de los de la abominable secta de Mahoma, es decir, los musulmanes, se conviertan a la fe católica. Entonces es agua y aceite la declaración del Papa auténtico y verdadero, Eugenio IV, si la comparamos con la declaración del hereje del Conciliábulo Vaticano II, Juan Pablo II, con referencia a los musulmanes. Aquí vemos que son dos magisterios totalmente distintos que se contradicen. Por eso siempre los invito a estudiar las encíclicas de los papas verdaderos que se consiguen en internet y las comparen con los discursos de estos 6 herejes y falsos católicos, falsos papas y falsos santos del conciliábulo. Bueno, en febrero de 1993, Juan Pablo II se reúne con brujos vudú en su visita a Beli, África, y allí declaró: el Concilio Vaticano II reconoce que hay cosas buenas en las distintas tradiciones religiosas. Otra vez volvemos a la herejía fundamentada en el diabólico documento del Conciliábulo Vaticano II llamado Nostra Aetate. ¿Sí? Es un documento ecuménico que rebaja la religión católica al nivel de las falsas religiones, ¿verdad? Esencial para el trabajo que está montando ahora Bergoglio, ¿verdad? Bergoglio se apoya en el pilar que le preparó Juan Pablo II para crear su proyecto de las religiones abrahámicas, ¿verdad? Para unir a cristianos, católicos,
musulmanes y judíos, porque todos veneran a Abraham. Entonces, eso es parte de la iglesia del anticristo, ¿sí? Y Juan Pablo II trabajó tremendamente para crear esta iglesia del anticristo con sus eventos de Asís, que el hereje Benedicto XVI, este falso tradicionalista, falso catejón, también realizó un acto de Asís, rezando con herejes, etcétera, lo que ya saben todos, ¿verdad? Y Bergoglio también lo hace muy continuamente. Bueno, Juan Pablo II, en su audiencia general de 1998, afirmó: de esa apertura primordial del nombre con respecto a Dios, nacen las diferentes religiones. No pocas veces en su origen encontramos fundadores que han realizado, con la ayuda del Espíritu de Dios, una experiencia más profunda. Otra herejía que se refiere otra vez al mismo documento satánico llamado Nostra Aetate, del conciliábulo herético Vaticano II, ¿verdad? Bien, vamos a ver la contestación a esta herejía. Dice el Papa Eugenio IV en su documento Cantate Domino: nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, judíos, herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna. También continúa diciendo, si alguien ora con herejes, es un hereje. Esta es una frase de su santidad Benedicto XV, y también lo dijo el Papa San Agatón. El Papa San Agatón dijo la siguiente frase: si alguien no condena a los herejes, sea anatema. Bueno, entonces aquí tenemos dos magisterios diametralmente opuestos: el tradicional de los papas verdaderos y de los 20 concilios verdaderos, y el herético del conciliábulo Vaticano II y sus documentos. Ahora estamos analizando las herejías de Unitatis Redintegratio y del documento Nostra Aetate, que se oponen totalmente y contradicen 20 siglos de doctrina católica verdadera, ¿sí? Entonces son dos magisterios diferentes. Es una mentira que sea una continuidad. La hermenéutica de continuidad de Benedicto XVI es una falacia. Ya estamos preparando un video sobre el hereje Ratzinger, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos que Juan Pablo II es un súper hereje que contradice a los papas verdaderos, ¿verdad? Entonces es antievangélico lo que dice Juan Pablo II. Este comentario se lo dedico al señor de Colombia, Henry Gómez Casas, que tiene su estampita del hereje Juan Pablo II, que trabajó para construir la iglesia del anticristo, y de Ratzinger, ¿verdad? Entonces yo les pido que le pongan comentarios a este señor que tiene un pie en el Novus Ordo, pero que denuncia a Bergoglio. Esta es una estupidez, ¿sí? Ya no quiero usar otra palabra. Yo no creo que sea por ignorante, yo no creo que sea ignorante Henry Gómez, ¿verdad? Que hable de estos documentos este señor, o sea, presionémosle, invitémosle, amonestémosle para que reaccione y diga toda la verdad. Igual que los otros canales, ¿verdad? De YouTube que hacen lo mismo, ¿verdad? Son pseudo católicos, dicen la verdad a medias. Están monetizados. ¿Qué se puede esperar de un canal que está monetizado? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Para qué sirve ese dinero que ingresan canales como Adoración y Liberación? ¿Para qué? Para hacer ediciones muy bonitas en sus videos, para tener corresponsales en algunos países del mundo, pero para decir la verdad, ¿para qué sirve ese dinero? Para nada, ¿sí? Es el estiércol de Satanás. El dinero es el estiércol de Satanás. No se puede monetizar un canal que está dedicado a la defensa de la doctrina católica tradicional. Estos señores tienen que ser desmontados, amonestados, para que o se corrijan o continúen en su camino de encubrimiento, de medias verdades, omitiendo
y no denunciando las entrevistas, perdón, no exponiendo las entrevistas últimas de Carlo María Vigano, donde hace pedazos el Conciliábulo Vaticano II, ¿sí? Si son tan amigos de Vigano, ¿por qué no mencionan estas entrevistas? Ya no les conviene. Entrevistas hechas a Radio Espada, que ustedes pueden tomar de internet, son noticias muy poco difundidas y que estos canales pseudocatólicos omiten. Entonces yo les pido que las bajen de internet y se las pongan ahí en los comentarios, a ver qué dicen estos personajes, ¿verdad? ¿Qué excusa ponen para omitir, ¿verdad? Las denuncias de Carlo María Vigano. Bueno, disculpen. Bueno, vamos a continuar rapidito con las herejías de Juan Pablo. Para no alargar el video, se las voy a resumir lo más posible. Perdón. Dice el hereje Juan Pablo II, dice: los infantes pueden ser salvos sin el bautismo. Esto lo dijo en 1995. Esta herejía contradice el magisterio católico tradicional. Siguiente herejía: las sectas heréticas tienen una misión apostólica. Esto en adhesión al documento herético del Conciliábulo Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Y ahora les paso la refutación del Papa Benedicto XV, que dice que si alguien ora con herejes, es un hereje. Palabras de Benedicto XV. Y el Papa Vigilius dice: si alguien no condena a los herejes, sea anatema. Bueno, son dos magisterios totalmente distintos. Siguiente herejía: la Iglesia carece de unidad. Esto dijo el hereje Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Por qué dice esto Juan Pablo II? Porque como pretenden unirse, pretenden unir la secta del Novus Ordo con las sectas de los herejes protestantes, para crear la iglesia del anticristo, tienen que decir estas mentiras. La Iglesia Católica tiene una unidad. Así a su alrededor haya 20,000 herejes, la Iglesia Católica no necesita que los herejes se unan para ser completa, ¿sí? Bueno, siguiente herejía de Juan Pablo II. Dice: los musulmanes adoran al Dios verdadero. Herejía fundamentada en el diabólico documento Nostra Aetate. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Papa Eugenio IV sobre los musulmanes. Bueno, ya se los dije, se los repito otra vez. Dice en el Concilio de Basilea, en la sesión 9, dice: hay esperanza de que muchos de la abominable secta de Mahoma se convertirán a la fe católica, ¿sí? Son dos magisterios distintos, ¿verdad? El verdadero y el de los herejes ecuménicos, ¿verdad? Ahora, el Papa Benedicto XIV, en su documento Quo Providentiale de 1754, dice lo siguiente: no se les debe poner a los hijos nombres turcos o mahometanos. A este punto llega la censura de los verdaderos papas hacia la religión de estos herejes, ¿verdad? Estos herejes a los que Juan Pablo II quiere unir para crear la iglesia del anticristo, ¿verdad? Cualquiera que dude, cualquier nuevo sordo que escuche esto, que dude de mis palabras, investíguelo y verá que es pura verdad. Y compárelo usted con el magisterio católico tradicional y verá que el magisterio del Conciliábulo y de Juan Pablo II son agua y aceite, ¿sí? No es católico Juan Pablo II. Bueno, siguiente herejía de Juan Pablo II: el budismo es una religión de salvación. Esta herejía, dicha en el año de 1994, también sustentada en el documento Nostra Aetate. Sabemos que todas estas religiones son falsas y quien está fuera de la Iglesia Católica se condena si muere sin arrepentimiento. Bueno, siguiente herejía, dice: es antievangélico condenar a los herejes. Es otra herejía también fundamentada en Nostra Aetate y en Unitatis Redintegratio. Y el Papa León XII dice lo siguiente en refutación a esta herejía que les acabo de mencionar de Juan Pablo II. Dice su santidad el Papa León XIII: se debe evitar toda familiaridad con los que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, el respeto a todas las religiones. Así habla su santidad León XIII acerca de la familiaridad de las sectas, ¿verdad? Entonces, esto
bueno, es una refutación lo que yo estoy haciendo, pero lo que hizo su santidad León XIII es una anticipación para las herejías que ya se manifestaban en aquellos siglos y que ahora son ley, ¿verdad? En el mundo de los pseudocatólicos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos magisterios totalmente diferentes. Siguiente herejía de Juan Pablo II. La dignidad del hombre es libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, es una frase masónica, ¿verdad? Sabemos perfectamente que Juan Pablo II es producto de la masonería eclesiástica, ¿verdad? Bueno, siguiente herejía de Juan Pablo II. Fuera de la iglesia hay remisión de pecados. Esto lo dijo en el año de 1989 y está sustentado en el herético documento Unitatis Redintegratio. Es un documento ecuménico para integrar a los herejes protestantes a la iglesia del anticristo, ¿verdad? Bueno, siguiente herejía. La esfera de la salvación incluye a aquellos que no están en la iglesia. Bueno, vamos sobre lo mismo. Continúa el hereje Juan Pablo II. El Espíritu Santo trabaja efectivamente en una raíz común en todas las religiones. Herejía fundamentada en el diabólico documento del conciliábulo llamado Nostra Aetate. Siguiente herejía. Los budistas, con ayuda superior, alcanzan libertad e iluminación suprema. Herejía fundamentada en Nostra Aetate. Continúa el hereje Juan Pablo II. En el hinduismo, los hombres toman refugio en Dios. Bueno, vamos a ver las palabras de su santidad León XIII, el mismo papa que mencionamos hace un momento, al respecto de los hinduistas. Dice así en su documento Ad Extremas, numeral 1, en el año de 1893, dice su santidad León XIII, el apóstol Tomás, fundador de la predicación a los hindúes, convirtió a cientos de miles de hindúes de los mitos y viles supersticiones aprisionados miserablemente en las tinieblas. Entonces, aquí tenemos dos magisterios totalmente distintos, el de los papas verdaderos y el del hereje Juan Pablo II y de la secta del Conciliábulo Vaticano II, que tiene usurpado el Vaticano. Bueno. Siguiente herejía de Juan Pablo II. El modernismo renueva y une la iglesia en Cristo. Esto lo comenta en el año de 1994. Y bueno, esto es otra herejía descarada, ¿verdad? Porque sabemos que el modernismo fue condenado. En la Iglesia Católica tradicional existió desde la aparición del modernismo lo que fue el juramento antimodernista, que eliminó el hereje Pablo VI, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo II, pues como pertenece al nuevo orden mundial, promueve el modernismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra herejía más de Juan Pablo II, ¿verdad? Quien ya no continuó con el juramento antimodernista, ¿verdad? Pues claro que no. Siguiente herejía. La bondad y la verdad se encuentran en religiones falsas. Otra super herejía, también fundamentada en los mismos documentos, en el documento Nostra Aetate. Siguiente herejía. La ONU es el foro supremo de paz y justicia. Esta declaración que ustedes pueden encontrar, todo esto que les estoy leyendo viene en la página de Vatican.va. Ya para agilizar el video no les doy ya fechas o a qué encíclica, pero ustedes pueden tomar cualquiera de ellas y tener la paciencia para encontrar estas frases, porque es como buscar una aguja en un pajar, pero la buscas y la encuentras, y van a encontrar todo esto que les estoy mencionando en los documentos de las encíclicas y cartas y declaraciones de este hereje, ¿verdad? Bueno, dice Juan Pablo II, la ONU es el foro supremo de paz y justicia. Esta aberración, esta herejía, es terrible, pues aquí nos está diciendo Juan Pablo II para quién trabaja, pues para el nuevo orden mundial. Sabemos que la ONU es un organismo que trabaja para la creación del nuevo orden mundial. Es un organismo diabólico, ¿verdad? Siguiente herejía, los judíos apóstatas adoran al único Dios verdadero. Aquí para aparentar un tradicionalismo introduce la palabrita que les comenté al principio de apóstatas, pero enseguida avienta la herejía
de que adoran al único Dios verdadero. Esto es una super herejía, ¿verdad? Vean cómo trabajan estos herejes, ¿sí? Todos, pero en especial Benedicto y Juan Pablo II, que se revisten de un falso tradicionalismo, supuestamente son tradicionales, pero son unos herejes auténticos, ¿verdad? Vean, aquí está el ejemplo de cómo trabajan estos dos. Los judíos apóstatas adoran al único Dios verdadero. Bueno, esta herejía está fundamentada en el documento Los Tretate, que es una declaración para justificar a las religiones no cristianas. Bien, vamos a ver la refutación a esta herejía. Por aquí se las tengo. Vamos a ver lo que dice San Ambrosio, obispo de Milán, teólogo y orador, uno de los padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia. Dijo en el Sermón 37 del documento llamado Las dos barcas, dice así con respecto a los judíos que rechazan a Cristo, ¿sí? La infidelidad de la sinagoga es un insulto al Salvador. Por eso él, o sea, Cristo, eligió la barca de Pedro y abandonó la de Moisés. Él reprobó a la sinagoga infiel y adoptó la iglesia creyente. Entonces, aquí este eclesiástico y santo, San Ambrosio, está desmontando estas herejías judaizantes, ¿verdad? De los falsos papas del Conciliábulo Vaticano II, que son judaizantes, ejecutando la orden que les dan sus amos satánicos en el documento Nostra Aetate para la creación de la iglesia del anticristo. Entonces aquí tenemos de nuevo dos magisterios distintos que se contradicen. Sabemos que los judíos no son nuestros hermanos mayores, no son el pueblo elegido. El pueblo elegido de Dios son los verdaderos judíos que aceptaron a Cristo, como la Santísima Virgen, para empezar, San José, los apóstoles, los discípulos y todos los judíos que se convirtieron. Los que no se convirtieron dejaron de pertenecer al pueblo elegido para pertenecer al cuerpo de Satanás, al cuerpo místico de Satanás, ¿sí? Así de fácil, porque al rechazar al Hijo de Dios, dejan inmediatamente de estar con Dios. Porque como el mismo Cristo dice, quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, ¿sí? Entonces estas declaraciones heréticas de estos infames son para los que desconocen el magisterio católico tradicional, que ha condenado a los judíos, ¿sí? Recuerden la frase que eliminó el hereje Juan XXIII de la liturgia del Viernes Santo, que incluía la frase pérfidos judíos. ¿Por qué? ¿Por qué son pérfidos? Porque rechazan a muerte al Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro bendito Salvador. Entonces esta es una herejía indignante, ¿verdad? Tremenda, del superhereje Juan Pablo II, judaizante. Siguiente herejía de Juan Pablo II. Una comunión de fe existe entre herejes y católicos. Herejía, bueno, basada en Unitatis Redintegratio, ¿verdad? Aquí refiriéndose a los protestantes. Y también se ve la palabra que les mencioné, que incluye Juan Pablo II para revestirse de un falso tradicionalismo, que es la palabra herejes. Esto no lo hacía Juan Pablo I o Ratzinger, mucho menos Bergoglio, ¿verdad? Es rarísimo que pronuncien esta palabra. Entonces, para engañar, este hereje, Karol Wojtyla, la incluye en esta herejía para disfrazarla, para camuflarla para las mentes incautas, ¿verdad? Así trabajan los herejes diabólicamente, con una astucia de serpiente, ¿verdad? De lobo, lobos con piel de oveja. Bueno, todo esto para que los desmontemos, los identifiquemos, pero rápido, y los desmontemos al instante. Entonces hay que memorizar todas estas claves para tumbar a este servidor de Satanás, ¿verdad? Dice, la unidad cristiana es posible si decimos que la Iglesia Católica falló. Esta herejía contradice 20 siglos de tradición católica, ¿verdad? Sabemos que la Santa Inquisición defendió la Santa Doctrina, ¿verdad? Al igual que las Cruzadas defendió los reinos católicos, ¿verdad? Entonces, el hereje Juan Pablo II pide perdón, ustedes recordarán,
por la Inquisición, en un acto de aparente humildad para seducir y enamorar a los incautos que desconocen la verdadera doctrina católica tradicional y se dejan seducir por estas poses de falsa humildad, que lo que hacen es realmente traicionar a Dios nuestro Señor y a la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues esto, así habla y así trabajó el hereje Juan Pablo II, ¿verdad? Siguiente herejía, ya son muchas, creo que vamos a resumir. Una persona puede ser salvada fuera de la Iglesia por una vida moral. Esta herejía está también sustentada en Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate. Sabemos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno, siguiente herejía. El plan de salvación incluye a los musulmanes. También herejía sustentada en el documento satánico Nostra Aetate. Y aquí les va su refutación por el Papa Eugenio IV, que ya les mencioné en el concilio de Basilea, en la sección 9 del año de 1434, donde dice: hay esperanza de que muchos de la abominable secta de Mahoma, es decir, los musulmanes, a los cuales quiere integrar Juan Pablo II a la iglesia del anticristo, dice, continúa el Papa Eugenio, se conviertan a la fe católica. Aquí tenemos dos magisterios que se contradicen. Juan Pablo II no es católico, menos un papa, ¿verdad? Mucho menos un santo. Para resumir, vamos sintetizando. Dice Juan Pablo II, los masones son hijos de Dios, el Padre. Bueno, vamos a ver lo que dice la Santa Iglesia Católica de los masones, que condenó, por lo menos, digo, que yo encontrara, ¿verdad? Digo, porque es una labor agotadora, ¿no? Tremenda, o sea, por lo menos en nueve encíclicas de papas verdaderos condenan a la masonería. Por lo menos en 9 encíclicas, sin contar sus innumerables excomuniones que recibieron los masones de parte de la verdadera Iglesia Católica, y las condenas y anatemas lanzadas por obispos y cardenales por casi 300 años. Entonces, aquí tenemos dos magisterios distintos, son irreconciliables, el falso y el verdadero de la Santa Iglesia Católica, a la cual estamos sujetos nosotros, la verdadera Iglesia, ¿verdad? Desde las catacumbas, ¿verdad? Bueno, siguiente herejía. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Bueno, ya les comenté que los herejes estos del conciliábulo son projudíos y que los judíos han sido condenados por la verdadera Iglesia Católica porque persiguieron a muerte a Dios nuestro Señor. Y esta secta buenista elimina la condena del magisterio para crear una iglesia light muy adaptada al pensamiento hedonista del mundo relativista, ¿verdad? Entonces, este magisterio satánico del conciliábulo es a lo que lleva a las mentiras, ¿verdad? Y a la contradicción de la verdadera doctrina. Bueno, siguiente herejía. Dice este hereje, Juan Pablo II dice, debemos orar con herejes para la unidad. Entonces tenemos que, dice su santidad Benedicto XV, si alguien ora con herejes, es un hereje, ¿sí? Entonces, tenemos dos magisterios totalmente distintos. Bueno, resumiendo ya, la última herejía dice, Dios desea e inspira a herejes a derramar su sangre por él. Volvemos a la misma herejía. Bueno, ya les sinteticé, ya me comí varias herejías para no ser más largo este video que ya va casi para 1 hora. Caray, pues a lo mejor tendremos que hacer 2, ¿verdad? Vamos a ver, si no se alarga mucho. Bueno, pues aquí están los dos magisterios, ¿verdad? El hereje Juan Pablo II y el magisterio de la Santa Iglesia Católica tradicional, bimilenaria, ¿verdad? Entonces sabemos que el mundo está totalmente ya zombificado, que nosotros somos una iglesia minoritaria, catacumbal, en espera que Dios nuestro Señor restaure nuestra iglesia, porque nosotros los laicos no lo vamos a poder hacer, solo estamos luchando, ¿verdad? Para, siendo instrumentos del Señor, pues para cambiar las conciencias, ¿verdad? Y que conozcan el magisterio de la Santa Iglesia Católica tradicional, ¿verdad?
Bueno, entonces, mm, dice el hereje Juan Pablo II. A ver, vamos a ver. Vamos. Perdón, perdón. Bueno, vamos a resumir este video porque ya comentamos lo esencial. Bueno, vamos a analizar los nombramientos realizados por el hereje Juan Pablo II durante su usurpación de la silla de San Pedro. Nombró a Ángelo Sodano en 1991 secretario de Estado, cargo que ocupó hasta la muerte de Juan Pablo II, y también estuvo con Benedicto XVI. También le nombró cardenal en 1991. Este Ángelo Sodano es un sospechosísimo personaje de gran poder e influencia en el Vaticano, ¿verdad? Es un personaje tremendo. Este personaje fue acusado por Carlo María Viganò de encubrir a pederastas y de tratar de ocultar la información a Juan Pablo II. Bueno, con respecto al caso Marcial Maciel. En el año, el 21 de febrero del año 2001, el mismo año que cayeron las Torres Gemelas, bueno, que las tumbaron, nombró al hereje, super hereje Jorge Mario Bergoglio, jesuita, le hace cardenal. Juan Pablo II nombra al super hereje desastroso Jorge Mario Bergoglio. Ya anteriormente, Juan Pablo II lo había nombrado arzobispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 le hace arzobispo. Se sabe que ambos herejes, Juan Pablo II y Bergoglio, se encontraron por primera vez en el año de 1987 en Argentina, en privado. O sea, ya había comunicación entre ambos herejes, ¿verdad? Bien, en el libro San Juan Pablo el Grande, fruto de las conversaciones que Bergoglio sostuvo con el sacerdote Luigi Maria Epicoco, Bergoglio afirma que Juan Pablo II lo quería como sucesor. También afirma que se reunió con él y varias veces y que entre ellos existía una gran afinidad. Este libro de 128 páginas fue publicado en Italia, ¿verdad? Sería interesante leerlo, conseguirlo, ¿verdad? Pues para ver lo que dice Bergoglio acerca de la afinidad con Juan Pablo el Grande, ¿verdad? El santo. Pues aquí vemos de qué santo se trata, ¿verdad? Entonces, pues esto es tremendo, ¿verdad? Es tremendo porque hay personas que dicen que han recibido curaciones milagrosas de parte de Juan Pablo II, ¿sí? Al visitar sus reliquias, al rezarle. Entonces, mucho cuidado con esas devociones a estos herejes porque no sabemos quién realice esos prodigios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido que el anticristo hará muchos prodigios en los tiempos finales, ¿verdad? Pues para la condenación de las almas. Entonces, mucho cuidado con eso. Rechacen totalmente las devociones de este personaje, ¿verdad? Como la Divina Misericordia, por ejemplo, ¿verdad? De Sor Faustina Kowalska, que su santidad Pío XII, el último papa tradicional, condenó, ¿verdad? Y que el hereje Juan Pablo II retomó y popularizó, apoyando a su compatriota, la religiosa Sor Faustina Kowalska. Sabemos que su diario contiene varias herejías y equivocaciones notorias, por lo tanto, su santidad Pío XII la condenó. Ahora, también es justo decir que Pío XII ya suavizó su combate al modernismo y a todos los herejes, ¿verdad? Lamentablemente, pues ya no pudo más, ¿verdad? Porque él nombró a Roncalli, lo hizo cardenal, o sea, entonces ya había un ablandamiento, pero no había desviación en cuanto a la doctrina de su santidad el Papa Pío XII. Por eso es su santidad, el último Papa auténtico, ¿verdad? Sabemos que la sede está vacante, ¿sí? Porque está usurpada. Entonces no hay papas. Bueno, vamos a ver los casos de pederastia y encubrimiento de este superhereje. Juan Pablo II.
La clave para comprender los casos de encubrimiento de pederastas durante el falso pontificado de Juan Pablo II se encuentra en el decreto dictado por Juan XXIII llamado Crimen de Solicitación, en el que ordena ocultar a la prensa y autoridades de justicia los crímenes de abuso sexual cometidos por religiosos. Esto lo hizo el hereje Juan XXIII en el año de 1962. Y Juan Pablo II, haciendo honor a su primer nombre de Juan, en honor al hereje y destructor Juan XXIII, mantiene vigente el decreto del crimen de solicitación. Yo les pido que, bueno, en un tiempito investiguen qué es eso, ¿verdad? Cabe mencionar que la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II castiga a los sacerdotes pederastas simplemente cambiándolos a otra ciudad, amonestándolos, jalándoles las orejitas para que sigan cometiendo el mismo crimen, pero en otro lado, ¿verdad? O sea, nada más los mueven y los mandaba al psicólogo Juan Pablo II, ¿verdad? Sabemos que en la antigüedad la Iglesia Católica expulsaba a los pederastas y los entregaba a las autoridades seculares, quienes les imponían unas penas tremendas, ¿verdad? Yo leí por ahí un artículo de un periodista, que ahorita el nombre se me va, donde describe lo que les hacían ya en las cárceles a estos sacerdotes pederastas, ¿verdad? O sea, en las cárceles los atormentaban los mismos presos, ¿verdad? O los carceleros. O sea, realmente sí pagaban su crimen tremendamente, ¿verdad? Aunque el crimen ya era irreparable, ¿verdad? Bueno, tenemos que el eclesiástico Joao Braz de Avis y prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada también afirmó el encubrimiento hecho por Juan Pablo II, ¿verdad? Como una mafia dentro de la Iglesia. También duda Joao Braz de Avis que Juan Pablo II no conociera las denuncias de Maciel. El historiador Marcial Sánchez afirmó que Maciel fue confesor y guía de Juan Pablo II. Afirma que no cree que Juan Pablo II desconociera las acusaciones y separa a la congregación de su fundador por haberse puesto a las órdenes del Vaticano, cuando Benedicto XVI destapó el caso Maciel. Bernard Law, cardenal estadounidense, encubrió un escándalo bastante grande de abusos sexuales del arzobispado de Boston en 2002. Jamás fue investigado ni castigado por Juan Pablo II. El cardenal Law tan solo presentó su renuncia en el año de 2002. Las autoridades de Estados Unidos policiales reconocieron los encubrimientos del cardenal Law, pero jamás le castigaron. En 2004, el Vaticano le concedió una jubilación llena de privilegios en Roma y Juan Pablo II le protegió hasta su muerte, ¿verdad? El abogado estadounidense Thomas Doyle, experto en derecho canónico, aseguró que en 1985 el Vaticano recibió informes de por lo menos 4 diócesis de Estados Unidos sobre pederastia de sacerdotes. También afirma Doyle que en Australia, entre 1980 y 2015, aproximadamente 4.500 personas denunciaron abusos sexuales a niños por parte de religiosos católicos. Cuando Bergoglio nombró santo al hereje Juan Pablo II, se alzaron alrededor del mundo miles de voces para protestar ante tal aberración. Bueno, pues bien, estos son los frutos del decreto promulgado por el hereje Juan XXIII llamado crimen de solicitación, ¿sí? Una serie de escándalos, de abusos a inocentes criaturitas, ¿verdad? Cuyos abusadores pues no recibieron el castigo en esta vida gracias al crimen de solicitación iniciado por el hereje Juan XXIII y sostenido por el hereje Juan Pablo II. Bueno, en el año de 1983, Juan Pablo II, con una nueva constitución apostólica, eliminó la figura del abogado del diablo, quien se encargaba de cuestionar minuciosamente las pruebas presentadas
a favor del nuevo santo. Entonces Juan Pablo II canonizó 482 nuevos santos durante su periodo de 26 años. Un sistema para crear santos express, como la comida rápida que se prepara en unos minutos pero que carece de nutrientes. Lo hizo con el pretexto de abaratar y agilizar el proceso. Desastroso. En el año de 1988, en España, se hicieron oficiales los cambios al Padre Nuestro. Y en 1992 se unificó en todo el mundo el nuevo Padre Nuestro. Juan Pablo II apoyó la unificación de los rezos y aprobó el cambio a la Santa Biblia. Esto hizo el hereje. Esto es una prueba irrefutable de que trabaja para Satanás, pues sabemos por la misma Santa Biblia que si aún nosotros o un ángel del cielo, esto está en Gálatas 1:8, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínense la gravedad de lo que hizo el hereje Juan Pablo II. Todo esto se ejecutó por orden de Juan Pablo II y fue aprobado por él. También dice Gálatas en 3:10, dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínense la sentencia para los que cambian la Santa Biblia. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os mando. O sea, imagínense el grado de apostasía del superhereje Juan Pablo II. Karol Wojtyła es un hereje infernal. O sea, nadie puede rebatir estas palabras. Usen estos datos que les comparto, hermanos y hermanas católicos verdaderos, para refutar y tumbar a este gigante satánico llamado Juan Pablo II. ¿Por qué le llamo gigante satánico? Porque es idolatrado por los desinformados, ¿verdad? Por los novus ordo, ¿verdad? Entonces hay que tumbar a este hereje, como comentamos al principio del video, como quien poda y tala un árbol gigante, así va a caer este hereje. Nosotros vamos a trabajar. Solo Dios Jesucristo en su segunda venida va a poder desmontar totalmente esto, realmente. Nosotros tenemos que luchar hasta la muerte. Logremos lo que logremos para trabajar para Dios. Entonces, que nos crean y nos escuchen los que quieran ver la verdad. Los que no, pues desgraciadamente, pues van a seguir, ¿verdad? Adorando a Satanás, cobardemente, ¿verdad? En la secta infame y numerosísima del Novus Ordo. Secta que tiene usurpada la iglesia o los monumentos que fueron de la Santa Iglesia Católica tradicional. Bueno, recordemos que Juan Pablo II fue un tremendo enemigo del comunismo, pero esto le ganó millones de simpatías, ¿verdad? También combatió la teología de la liberación, ¿verdad? Todo esto para engañar, para poder ejecutar las herejías de Nostra Aetate. O sea, si das una imagen de católico tradicional, pues con eso adormeces a los incautos, y por otro lado, con otra mano, ejecuta las herejías de Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, que ya comentamos hasta el cansancio. Yo creo que los aburrí, pero es que eso es lo que hizo este hereje. Y creando la iglesia del anticristo. Eso hizo el hereje Juan Pablo II, fundamentar la iglesia del anticristo, poner un pilar tremendo, que Bergoglio está ya culminando, ¿verdad? Esta obra satánica ya la está culminando el superhereje Jorge Amaro Bergoglio, gracias al trabajo del hereje Juan Pablo II. Bien. En el año de 1983, Juan Pablo II promulgó un nuevo código de derecho canónico, eliminando el válido, ¿verdad? El de 1917. En él, el hereje Juan Pablo II elimina la palabra masonería usada en el código de 1917, que afirmó que quien perteneciera a la masonería quedaba automáticamente excomulgado. Y ahora el nuevo código del hereje Juan Pablo II
solo afirma que aquellos que se unen a una asociación que conspira contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa, y que quien promueve o modera tal asociación debe ser castigado con un veredicto. Esto es una tomada de pelo del hereje, ¿verdad? O sea, dice que que los que apoyan las sectas que conspiran contra la Iglesia deben ser castigados, pero totalmente está suavizando, ¿verdad? El castigo, o sea, ya no están excomulgados para el hereje Juan Pablo II, los masones. Bueno, con este acto, Juan Pablo II retira la excomunión a los masones cuando se sabe que la Santa Iglesia Católica ha condenado por lo menos 580 veces a los masones. Estas 580 veces son las que están documentadas, ¿verdad? Yo creo que pasan de miles, no sé. La primera condena fue hecha por su santidad el Papa Clemente XII en 1732, prácticamente después de ser creada la masonería como una secta discreta, ¿verdad? Ya fue pública, discreta pero pública. Juan Pablo II nunca condenó el Conciliábulo Vaticano II ni sus herejías, ni las herejías de sus predecesores. Mostró una cara más bien tradicional, pero sin renunciar a la nueva tradición herética del Conciliábulo Vaticano II. Expresó públicamente una gran devoción mariana, pero jamás consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María con todos los obispos del mundo. Él consagró al mundo, pero sin mencionar especialmente a Rusia. Dos veces, creo, una en 1982 y la otra en 1984. Juan Pablo II se reunió públicamente por lo menos 2 veces con la falsa Sor Lucía. Juan Pablo II jamás denunció el complot de la suplantación. Sabemos perfectamente, cualquiera que tenga ojos, sabe perfectamente que la verdadera Sor Lucía y única Sor Lucía fue suplantada por otra, ¿verdad? Que no se parece en nada, en nada. O sea, por favor, o sea, bueno. En julio de 1988, Juan Pablo II excomulgó al arzobispo francés Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y del Seminario de Écone, que rechazó las herejías del conciliábulo, ¿verdad? Bien, Juan Pablo II excomulgó a 4 miembros más de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Bien, sabemos que Juan Pablo II recibió varios atentados, ¿verdad? Curiosamente, el primero y el más famoso y el más fuerte fue el que sufrió en 1981. Como dato les comento, curiosamente, que en ese mismo año, el expresidente masón de los Estados Unidos, Ronald Reagan, también sufrió un atentado, porque ambos eran personajes que luchaban aparentemente contra el comunismo, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal pienso que fue la KGB la que orquestó el atentado a Juan Pablo II. Hay quien dice, también hay voces que dicen que fue un montaje, un show. Bueno, yo he visto todas las fotos disponibles en internet, cuando menos las que yo he podido encontrar. Yo solo vi sangre en el dedo, creo que es el dedo izquierdo de Juan Pablo II, y vi algo de sangre en el traje. Dice las crónicas que recibió 5 impactos de bala, ¿verdad? Lo cual me parece imposible por la escasísima cantidad de sangre que salió del cuerpo de Juan Pablo II. Entonces, bueno, es imposible comprobar esto para alguien como yo, ¿verdad? Pero a simple vista, esto me parece totalmente imposible, ¿verdad? Que haya recibido 5 balazos, ¿verdad? Ahora, este atentado contribuyó enormemente a la popularidad del hereje Juan Pablo II, ¿verdad? Hay quien dice que fue un montaje, hay quien dice que fue verdadero. Entonces, yo no puedo decir si fue o no. Lo que sí sé es que a mí me parece sumamente sospechoso y que el mayor beneficiado de este atentado fue el mismo Juan Pablo II y los herejes que lo colocaron ahí para que usurpara la silla de San Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le convirtieron en un ídolo, ¿verdad? Entonces, los atentados sumados a todas sus posturas de falso tradicionalismo, a todas sus poses de actor consagrado, porque sabemos que fue un actor Juan Pablo II en su juventud,
aunado al carisma y a la excelente presencia física de Juan Pablo II, porque era un tipo con una apariencia agradable, ¿sí? Con una voz agradable, que seducía, ¿verdad? Con su mirada, con su carita de inocente, y su simpatía y sus dotes extraordinarios de político, seducía a las masas, ¿verdad? Entonces el papado se rebajó ya con este hereje a un nivel de rockstar, o sea, de estrella del pop, donde desfilaba entre la multitud sin protección. Bueno, recordemos lo del papamóvil, pero yo vi videos en mi juventud donde Juan Pablo camina entre la gente, besando niños, besando personas, saludando, mandando besos, como una estrella del pop. Cuando un verdadero papa no tiene que andar haciendo estas cosas. Un verdadero papa está para mantener la santa doctrina tradicional intacta, el tesoro del depósito de la fe intacto. Entonces, este superhereje fue alzado a la categoría de ídolo, cuando menos aquí en México, por la empresa Televisa, esta empresa que aún pervive hasta nuestros días, que diariamente cubría las noticias de Juan Pablo II. Tenía un noticiero dirigido por un judío mexicano llamado Jacobo Zabludovsky. Entonces, diariamente Zabludovsky daba la orden de que tenían que en los noticieros dar las noticias de las actividades del hereje, ¿verdad? Del falso papa. Diario, diario, señores. Cuando visitó México, aquí se hizo un escándalo, un drama, o sea, porque parece que hubiera venido el mismo Cristo, ¿verdad? Todo el mundo estaba en la papolatría, ahí se fundamenta la papolatría en América Latina, ¿verdad? Esta zombificación. Había gente que dejó de comer, compraban tortas para no ir a comer al comedor y estar pegados a la televisión para ver la visita de un supuesto papa, ¿verdad? Entonces todas estas poses populistas eran esenciales para crear un mito, el mito de el falso santo, del hereje que fundamentó la construcción de la iglesia del anticristo, como ya demostramos con todos los datos que ya les compartí y que ustedes pueden comprobar, ¿verdad? Además hay mucho más de este personaje que ya por tiempo ya no les comenté, pero ustedes pueden investigar fácilmente. Aquí lo importante de este humilde video, queridos hermanos y hermanas en Cristo, es que yo les estoy dando las herejías de Juan Pablo II y las estoy ligando con los documentos del conciliábulo en los cuales él se sustenta, porque Juan Pablo II no era un improvisador de herejías, no hacía las herejías que se le ocurrían. Él ejecutaba un plan perfecto, el plan maestro de Satanás para construir la iglesia del anticristo, fundamentada en los documentos del conciliábulo. Entonces, si tú conoces las herejías del conciliábulo, fácilmente vas a desmontar a estos 6 impíos usurpadores, incluyendo Ratzinger, el falso catejón. Entonces, por eso fui tan reiterativo en repetir Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate. Estudien, ¿verdad? Si les da flojera meterse a los documentos de Vatican.va, perfecto. Métanse al video de este canal de refutación al conciliábulo. Ahí explico claramente el contenido de estos heréticos documentos, ¿verdad? Entonces, todos los cambios que han ejecutado estos herejes están fundamentados en el conciliábulo. Todos son herejes y son ramas del árbol podrido del conciliábulo Vaticano II. Esto ya lo hemos dicho, lo he dicho varias veces. No están separados, o sea, son ramas que se desprenden del árbol satánico del conciliábulo. ¿Por qué? Porque las herejías que ejecuta están fundamentadas en los documentos del conciliábulo. Si ustedes dominan estos documentos, van a hacer pedazos a cualquiera en cualquier debate, ¿verdad? Ustedes pueden hacer cosas mucho, mucho mejores que los personajes que les estamos hablando en estos videos, en estos canales, donde decimos la verdad, toda la verdad. Toda la verdad de la que somos conscientes, porque hay más, pero es que hacer estas investigaciones lleva días y días. Entonces yo les hice un resumen, de resumen, ¿verdad? De 20 y tantos años de falso pontificado, ¿verdad? De este hereje. Entonces ustedes pueden hacer maravillas, hermanos míos, asistidos por el Espíritu Santo y documentados. Como dicen aquí en México, papelito habla. Bueno, pues
Con esto ustedes hacen pedazos a cualquiera, a cualquier youtuber pseudo-católico, que por más suscriptores que tengas, tú lo puedes desmontar. Así de fácil. Y vas a concientizar a sus suscriptores para que les exijan que denuncien la verdad completa, ¿verdad? Damián Galerón omite todo esto y dice unas cosas. Bueno, yo creo que le voy a tener que preparar un video, ¿verdad? A este hombre, pues para que recapacite, pero por más videos que yo le haga, no va a cambiar si sus suscriptores no lo obligan a cambiar. Es como un mal político que está en el poder, ¿sí? Porque el pueblo se deja, porque el pueblo no le exige, no le presiona, no le machaca, ¿verdad? Entonces, no se trata de atacarlos a ellos en lo personal, atacar la herejía y las omisiones de no denunciar el origen. Yo no sé en sus cabezas qué les motive, ¿verdad? Es un misterio total. Pero yo tengo una cruzada, bueno, yo y muchos más, ya no soy yo, son muchos católicos, ¿verdad? Yo nomás soy uno de ahí de varios que están trabajando para desmontar esto, ¿verdad? O sea, entonces yo les pido que continúen con esta cruzada, ¿verdad? Que sigue nuestro hermano en Cristo, Juan Donet, que perteneció a uno de estos canales pseudocatólicos y que se salió por las incongruencias, al cual le mando un gran saludo, ¿verdad? A Juan Donet, al cual yo respeto por los mucho y aprecio mucho en Cristo, por los altos niveles intelectuales que tiene. Él sí es un erudito y no Ratzinger, ¿verdad? Bueno, Ratzinger sí es un erudito, pero del mal, ¿verdad? Usa su intelecto para el mal, para sustentar mentiras, ¿verdad? Entonces yo les pido que sigan a Juan Donet. Voy a poner el link al pie de este video en Facebook, porque comparte doctrina católica tradicional. También a nuestro hermano de Colombia, Juan Ramírez, también comparte documentos maravillosos de la doctrina católica tradicional de los papas, encíclicas de papas, etcétera, etcétera. Entonces yo les pido seguir a estos dos hermanos católicos y a seguir con la lucha y a tener mucha esperanza, y les agradezco su paciencia por aguantar por tantas repeticiones que hice de nombrar estos documentos, pero es necesario, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga y mucha fe y mucho ánimo en nuestra cruzada, ¿sí? A favor de la verdad, del magisterio católico bimilenario al cual estamos sujetos, ¿sí? Nosotros somos instrumentos de Dios nuestro Señor. No estamos hablando de nuestra cabeza, sino simplemente de las verdades de la santa doctrina tradicional. Que Dios les bendiga.